esta tarde. Amén. Sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos contentos por un día más que el Señor nos permite estar aquí en su casa para adorarle, para llenarnos más de su palabra, para aprender más de su palabra. Amén. Así que pues en esta tarde vamos a dar inicio a nuestra clase y pues estamos ya en nuestro estudio bíblico número 7 que lleva por tema el cambio de sacerdocio de la ley a la gracia. Vamos a estar viendo los objetivos que dice reconocer la bendición que tenemos por el sacerdocio de Cristo. Número 2, analizar nuestra actitud para con el nuevo orden sacerdotal en la gracia. Y número 3, desarrollar una conducta piadosa acorde a la ofrenda que hizo Cristo de sí mismo en la cruz. Gloria a Dios, aleluya. Ya todo lo tenemos, ¿verdad? Vamos a estar viendo la base bíblica, la vamos a encontrar allá en Hebreos, capítulo 7, del 11 al 17, y después Hebreos 10, del 11 al 14. Gloria a Dios. Dice el pensamiento central: los cristianos debemos tener un profundo sentido de gratitud a Dios por permitirnos disfrutar del sacerdocio permanente de Cristo a nuestro favor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Amén. Dice el texto áureo, pero Cristo, es Hebreos 10:12, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Todo lo tenemos, ¿verdad? Hebreos 10:12 dice, leámonos todos juntos, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Gloria al Señor. Vamos a estar viendo nuestra lectura antifonal, como de costumbre, ¿verdad? Un versículo yo y otro ustedes. Yo quiero que todos lo tengan ya para que leamos todos juntos. Amén. Hebreos 7, 11 al 17, después Hebreos 10, 11 al 14. Amén. Amén. Dice así la bendita palabra de Dios. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiar los sacerdocios es necesario que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada aprobó Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indescriptible. pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Gloria al Señor. Vamos a estar viendo, hermanos, unos puntos muy importantes en nuestra clase de hoy, para que podamos entender claramente nosotros todo lo que conllevó, ¿verdad? Para que hoy en día podamos disfrutar de esa libertad. Todo lo que Dios tuvo que mover desde un principio
todo como Dios manejó para llegar a este momento y para que nosotros hoy en día únicamente lo único que tengamos que hacer para ser salvos, venir y aceptar a Jesucristo como nuestro único Salvador, ¿verdad? Y pues en la palabra del Señor encontramos que era algo que ya se había venido diciendo desde un principio, desde Melquisedec a Abraham y a Moisés. Vemos cómo el Señor, ¿verdad?, ya venía anticipando para que un día Jesucristo viniera y pagara de una vez por todas el pecado con su muerte de todos, por amor a su nombre. Vamos a leer un poquito la introducción. Dice: al estudiar la frontera entre la ley y la gracia, resulta claro que la ley terminó como forma de alcanzar la justicia para con Dios, ¿verdad? Esto era exactamente lo que, este cambio que iba a haber, ¿verdad?, de la ley a la gracia, era lo que a los judíos en aquel entonces les costaba trabajo entender, porque ellos decían que cómo era posible, ¿verdad?, de que si Jesús no era, para empezar, Jesús no venía, vamos a estarlo viendo, de la tribu de los levitas, ¿verdad?, sino que venía de la tribu de Judá, y en primer lugar, para llegar a ser sacerdote de Dios, ¿verdad?, en primer lugar primero tenía que ser levita, ¿verdad? La otra cosa era que tenía que ser descendiente de Aarón, ¿verdad? O sea, nadie estaba calificado de afuera que no fuera competente para desarrollar, ¿verdad?, este trabajo o este tipo, ¿verdad?, amén. Entonces vemos que esto era lo que los judíos en un principio no lograban entender, como estuvimos viendo ya en clases anteriores. Fue ahí donde Pablo mandó la carta a las iglesias de Galacia a advertirles a los hermanos, ¿verdad?, que si alguien llevaba otro evangelio diferente o cosas así, que no fuera bien recibido, porque era contraria a la palabra del Señor. Entonces vemos cómo los judíos creyeron en Jesucristo, creyeron en la salvación, pero aún de todo eso, ellos siempre ponían añadiduras, ¿verdad? Decía la palabra, más la ceremonia, la palabra, más la comida, más todo lo que conllevaba a la ley. Y hoy en día vemos también tipo de lo que esta gente hacía hoy en nuestros tiempos, ¿verdad? Por ejemplo, si usted se ha dado cuenta, y nos vamos a otras religiones, por mencionar algo, si nos vamos a los testigos de Jehová, ¿qué dicen los testigos de Jehová? Es la palabra de Dios y aparte la atalaya, si usted se ha dado cuenta, ¿verdad? ¿Qué dicen los mormones? Es la palabra, la Biblia, la palabra de Dios, pero aparte de eso, las profecías de Simí, ¿verdad? Ustedes lo han notado eso. Y así, hermanos, sucesivamente cada religión siempre trae añadiduras, ¿verdad?, que no creen que es suficiente la palabra del Señor para ser salvos. Igualmente podemos ver los católicos, ¿verdad?, que pues conocido mundialmente, como ellos usan la palabra de Dios, pero a pesar de la palabra de Dios, tradiciones, ¿verdad?, católicas que tienes que hacer también para ser salvo. Y aún, hermanos, también entre el pueblo de Dios está pasando esto. Hoy en día, si lo vemos, es la palabra de Dios, eres salvo, pero aparte de eso, tienes que tener una experiencia con el Espíritu Santo. Aparte de ser salvo y del sacrificio que hizo Cristo, pero tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Y así vienen poniendo, ¿verdad?, añadiduras a la palabra del Señor. Entonces, esto, hermanos, nos lleva a pensar, ¿verdad?, de que si tomáramos la palabra así, entonces lo que hizo Jesucristo no lo hizo completo, ¿verdad? Mas sin embargo, la palabra dice que Dios de una vez y por todas perdonó, limpió todos nuestros pecados, ¿verdad? Entonces es difícil creer que necesitamos otros tipos de añadiduras para poder alcanzar la salvación. Y esto era lo que no le quedaba claro a los judíos, que todavía seguían pensando
que pues las cosas tenían que ser así. Dice, en Cristo el pecador es justificado por creer y no por sus propias obras, pero también ha cambiado para siempre el culto que se ofrecía bajo la ley. Y todos sabemos, ¿verdad?, cuando allá en el monte Sinaí, las leyes que Dios le dio a Moisés, ¿verdad? En la clase pasada estuvimos viendo las leyes morales, ¿verdad?, que fueron los 10 mandamientos. Y aparte de eso también estuvimos viendo las leyes ceremoniales, ¿verdad?, que era la manera como ellos iban a buscar a Dios, la única manera como ellos podían acercarse a Dios. No podían ir de otra manera, decir quiero acercarme a Dios a como yo digo, sino que esa era la manera que Dios estaba estableciendo. Si no lo vemos cuando Caín, ¿verdad?, quiso acercarse a Dios a su manera y Dios rechazó su ofrenda, ¿verdad? Por eso Dios le estableció que había solo una manera como acercarse a Él. La otra ley, hermanos, también que Dios le estableció a ellos fue la ley civil, ¿verdad? La ley civil servía para que ellos mismos se gobernaran, cómo ellos debían de caminar, cómo ellos debían de hacer, ¿verdad? Entonces vemos, hermanos, cómo el Señor les dejó todo a ellos especificado, todo planeado, ¿verdad?, para que fueran hombres inteligentes, para que fuera pueblo sabio, pueblo, ¿verdad?, que no podía equivocarse de hacer las cosas como ellos querían, sino que Dios los llenó, ¿verdad?, de conocimiento y de verdad, para que por el camino por el cual ellos debían pasar. Entonces dice, el sacerdocio que Dios mandó a establecer a Moisés en Israel no logró perfeccionar a los creyentes. ¿Por qué no logró perfeccionar a los creyentes? Porque el sacerdocio que él hacía, Dios le había dicho, ¿verdad?, que cuando uno muriera, otro tenía que ocupar su cargo. Y así sucesivamente se iban turnando, ¿verdad? No había nadie que permaneciera y que dijera, esta vez ya va a ser la última vez. Pero había esa promesa, había esa esperanza de que un día iba a venir alguien a cumplir, ¿verdad?, con su vida todo lo que... o sea, ya no iba a haber necesidad de seguir haciendo sacrificios. Y así, hermano, dice la palabra, en nuestro estudio vamos a analizar cómo el sacerdocio en la gracia es superado al instituido bajo la ley. Cristo es un sacerdote superior a los de la orden de Aarón, porque Él ofreció su sangre una sola vez para quitar de en medio el pecado y perfeccionarnos eternamente. Gloria a Dios. Aquí culmina la ley. Entonces, ¿cuál fue lo que Dios anuló? ¿Cuál fue lo que Dios abrogó, verdad? Como vimos, no fue la ley moral, sino que fue la ley ceremonial. ¿Por qué? Porque ahora íbamos a tener un acceso directo a Jesucristo, a Dios el Padre. Ya no íbamos a tener necesidad de ir a matar corderos, ¿verdad? No de ir con un sacerdote para que Él nos acercara a Dios, sino que nuestra relación con Dios iba a ser directamente sin necesidad de un intermediario. Gloria a Dios. Dice el punto número 1, la perfección no es por el sacerdocio levítico. Bueno, dice, uno de los propósitos de Dios a través de la historia humana ha sido perfeccionar al hombre a quien creó a su imagen y semejanza. Como todos sabemos, ya la historia de Adán y Eva, una pareja perfecta, una pareja que no le hacía falta nada, una pareja que vivía, ¿verdad?, escuchando la voz de Dios, que Dios les había regalado, lo había poseído todo lo que pudieron ellos necesitar, ¿verdad? Mas sin embargo, la serpiente, siendo astuta como lo vemos, usó de su astucia, de sus artimañas y engañó a la pareja. Entonces viene la pareja, pues pecó, desobedió contra Dios, ¿verdad? Y Dios los desechó del paraíso. Bueno, pero vemos claramente, hermanos, de que Dios no los dejó, ¿verdad?, morir. Dios no les dejó a ellos para que ellos perecieran, ¿verdad?, en su desobediencia, en su pecado, sino que el Señor siempre, ¿verdad?, se preocupó para que el hombre volviera otra vez a recuperar su dignidad. Nuevamente el hombre pudiera estar nuevamente, ¿verdad?, tener esa relación con nuestro Dios. Por eso dice aquí,
El pecado de Adán hizo un daño terrible al ser tripartito del hombre, pero uno de los perjuicios más terribles que el pecado hizo al hombre fue quitarle la santidad de Dios que antes se reflejaba en su carácter y en su conducta, ¿verdad? Entonces el hombre se volvió un ingrato, el hombre se volvió un desobediente, ¿verdad? El hombre hizo ya todo lo que le venía a la mente, porque todo lo que dice que todo lo que no tiene santidad, todo lo que no tiene conocimiento del Señor, ¿verdad? Pues se destruye, se muere. Entonces vemos el plan que Dios utilizó para nuevamente traer al pecador, traer al hombre que había fallado nuevamente, ¿verdad?, a su regazo, por decirlo así. Porque nuestro Dios es un Dios de amor. Él nos creó y no nos iba a dejar, ¿verdad?, que pues pereciéramos. Dice, Dios designó la tribu de Leví, a la cual mandó apartar para el ministerio del tabernáculo. A esa tribu se le asignó el oficio sacerdotal diario. Los sacerdotes levíticos, por sus turnos en el ministerio, tenían muchas funciones que complementar respecto a la reconciliación del hombre con Dios, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que pues ellos venían, dice los sacerdotes venían y presentaban la ofrenda ante Dios, ¿verdad? Entonces venía el sumo sacerdote y él lo que hacía era rociar la sangre para que el hombre que había pecado, que había fallado, ¿verdad?, fuera redimido de sus pecados, pudiera tener la salvación. Pero dice, ahora aquellas ofrendas de animales y aquella sangre vertida tenían un efecto ante los ojos de Dios, pues cubrían el pecado ante su mirada santa, pero el sacerdocio de la tribu de Leví estaba limitado, no perfeccionaba al pecador interiormente. ¿Qué nos quiere decir esto? Que a pesar de que ellos hacían, ¿verdad?, estos ritos para que el pecador fuera salvo, pero para que el hombre se acercara a Dios, pero todos estos ritos no salvaban al hombre, ¿verdad?, sino que únicamente los hacía reconocer su pecado, que estaban mal y que necesitaban nuevamente hacer ese acto para que Dios los perdonara y no mandara los juicios que Dios les había dicho que vendrían sobre ellos si en dado caso desobedecían. Y nuevamente volvían a estar en el camino, venían, mataban, ofrecían su ofrenda y volvían nuevamente a estar en el camino, ¿verdad?, y seguir cumpliendo con lo que el Señor le había establecido. Dice, esa es la enseñanza que resume el versículo 11 en forma de pregunta. ¿Fue necesario que se levantase otro sacerdote según otro orden, no según el mismo orden de Aarón? Debemos aprender que el cambio del sacerdocio levítico para establecer el de Cristo no es una acusación bíblica algún posible error divino. O sea, como decía nuestra hermana Ani, no fue de que el Señor haya usado un segundo plan, sino que el Señor ya lo tenía establecido tal y como iba a hacer las cosas, sino que a su tiempo, ¿verdad?, iba a dar resultado lo que el Señor había planeado. Entonces dice la palabra, de esa manera la Escritura dejaría de ver la necesidad del proyecto de Dios para la eternidad, esto es, que la perversión fuera a través de la sangre de Cristo y por el ministerio sacerdotal de Cristo mismo. El Cordero que derramó la sangre llegó a ser el mismo sumo sacerdote que se presenta su propio sacrificio a Dios, y todo esto a nuestro favor. No, ¿verdad? Ahí la ley ceremonial. Y ahora nosotros como hijos de Dios ya no necesitamos hacer ciertos ritos o ciertas costumbres, sino que de una vez y para siempre el Señor lo pagó todo. Hermanos, aunque nosotros podemos ver esto, fue fácil, somos salvos porque el Señor dio su vida y el Señor no dice que lo creamos. Pero hermanos, yo creo que si nosotros estudiáramos más a fondo todo lo que el Señor tuvo que hacer, todo como Dios lo planeó, nos daríamos cuenta, ¿verdad?, la sabiduría, nos daríamos cuenta el grande amor, nos daríamos cuenta, ¿verdad?, todo lo que el Señor hizo por nosotros, ¿verdad? Entonces yo creo que eso debería de ser motivo para alegrarnos, motivo para estar felices, motivo para que de una vez por todas dejáramos todo lo que el mundo hace, ¿verdad?, y decidiéramos seguir al Señor Jesucristo. No, hay otra cosa, que realmente no nos damos cuenta que de Él proviene todo. Él hizo las cosas para Él y por Él.
O sea, nada de lo que hemos hecho, nada, absolutamente nada nos ha llevado a la salvación. Todo vino de Dios. Desde el momento de Melquisedec, de lo que el Señor mismo implantó en la adoración para que le entregáramos a Él, vino de Él mismo, se entregó, Él mismo proveyó. Por eso cuando vino donde Jesús dijo, desde aquel tiempo, desde el sacerdocio de Melquisedec, se ha presentado esta ordenanza del sacrificio, pero ya entramos, dejamos la ley ritual, ceremonial, y entramos a la gracia, pero todo eso proviene del mismo Señor. O sea, no hay nosotros algo que podamos hacer, no ayuno, no vigilia, no, o sea, nada. Nosotros lo hacemos con el deseo de acercarnos al Señor, pero todo proviene del Señor. Por eso la gloria es para Él. Si entendemos eso, la gloria es para Él. No tenemos nada que ver por eso. Amén. Para nuestra salvación, exacto, no necesitamos nada. Yo una vez escuché a un hermano que dijo, creo que estaba aspirando, ¿verdad?, algo en la palabra del Señor, y dijo, yo ahorita llego y pues ayuno 2 o 3 días y busco a Dios y ya me vuelvo a poner en el camino. No es así, no es por nosotros, es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y viendo, hermanos, cómo para darnos cuenta cómo desde un principio los siervos de Dios, los profetas, ellos sabían, ¿verdad? Tenían esta promesa que vendría alguien que iba a ser para siempre, que iba a ser eterno. Yo quiero, hermanos, que alguien me busque, alguien que lea, que busque rápido, Primera de Pedro 1:10, y lo puede leer, son como 3 o 4 versículos que hablan claramente allí, para darnos cuenta de que también ellos, había gente que buscaba, que quería indagar, quería saber lo que estaba pasando. Si alguien lo tiene, Primera de Pedro. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que, no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Gracias, hermano. Ahí, con esa palabra nos damos cuenta de que así como nosotros a veces agarramos la palabra o el libro de Apocalipsis y nos ponemos a investigar a ver qué quiere decir esto, qué significa esto, también habían personas, habían profetas, ¿verdad?, que les había sido revelada que un día venía un sacerdote que iba a ser ya para siempre. Cosas, ¿verdad?, que ni... porque lo que a Moisés o a Aarón nunca se les dijo que su sacerdote iba a ser para siempre, ¿verdad?, sino que era pues que moría uno y venían los demás, ¿verdad?, y venía otro, y así se iban turnando. Pero había una promesa antes de Abraham, ¿verdad?, antes de Moisés, que fue la promesa de Melquisedec. Melquisedec, un hombre, ¿verdad?, que pues según la palabra no se sabe quién fue, de dónde vino, no se sabe quién fue su papá, su mamá, no se sabe si murió, no se sabe nada, ¿verdad? Entonces podemos ver que él ya había profetizado eso, ya había profetizado que vendría alguien, ¿verdad?, que iba a ser sacerdote para siempre. Entonces es interesante, hermano, a veces meternos un poquito a la palabra del Señor y sacar, ¿verdad?, ahí lo que está guardado hasta abajo, ¿no?, y escudriñar y darnos cuenta lo que el Señor tiene ahí para nosotros. Pero pues es necesario a veces estudiar un poquito más. Él dice, el sacerdocio y la ley cambiaron en la gracia de Cristo. Dice, el cambio del sacerdocio fue una necesidad. Por tanto, aquel sacerdocio levítico en Cristo fue radicalmente cambiado. Algunas religiones paganas todavía pretenden mantener el sacerdocio según la ley y los hombres. Dice, va delante de los sacerdotes humanos a confesarles sus pecados y a buscar de ellos la absolución de la culpa.
pero tales prácticas son un insulto a la gracia de Jesucristo. En el Evangelio no se da licencia a ningún ser humano para ser mediador entre el hombre y su Creador. Cristo en la cruz llevó los pecados del mundo y esa es la única garantía que tiene el pecador para hallar el perdón de Dios. Nuestro Señor resucitó de los muertos, ascendió al cielo y se sentó como nuestro sumo sacerdote a la diestra del Padre. La muerte expiatoria de Cristo y su sacerdocio a la diestra del Padre sacia absolutamente la demanda de perfección que no se pudo lograr por el sacerdocio de Aarón. Hermanos, claramente aquí nos está enseñando, ¿verdad? Yo creo que cuando uno logra entender lo que Jesucristo, el sufrimiento que es, lo que Jesús pagó en la cruz del Calvario, no hay manera, no hay por qué creer de que podemos ir con alguien, ¿verdad?, para que nos dé si somos perdonados o no somos perdonados, sino que Jesucristo es el único que dice la palabra del Señor que puede hacer todo esto. Y muchas veces, hermanos, vamos buscando hombres, vamos buscando personas, ¿verdad?, para que nos digan, ¿verdad?, cómo debemos nosotros, o cómo nos encontramos, o cómo debemos de caminar. Mas, sin embargo, aquí Jesucristo ya lo hizo todo por nosotros, ¿verdad? ¿Cómo se imagina usted al Señor Jesucristo en este momento? Según un cuadro en su mente, en su foto. ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo en este momento? ¿Cómo usted lo cree que Él está? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está? Si alguien puede decir. Yo lo siento todo el tiempo en mi corazón. Ahora, cuando está más o menos uno hace hace un pecadito que se siente uno culpable, el Espíritu Santo se aleja de uno. Y uno se siente incómodo. Amén. ¿Alguien podría decirme qué se imagina? ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo? Yo me lo imagino, hermano, que nos está poniendo atención a la oración nuestra, hermano, a lo que le digamos a Él. Eso es lo que yo siempre me he imaginado cuando uno empieza a orar, clamar a Dios, y Él está atento a escucharnos. Amén. ¿Alguien más se imagina qué está haciendo Jesucristo ahorita? ¿O dónde está? Tienen una foto en la mente. Yo me imagino que Él está amándonos, ¿verdad? Amén. Que Él está atento a nosotros, dando guía y sabiduría, y está perdonando también nuestros pecados. Amén. Me imagino yo, amándonos, esperando que nosotros lo amemos a Él, Amén. que tengamos más conciencia. Gloria a Dios. ¿Sí? Señor, Bueno, si lo vemos por la Biblia dice que está a la vista del Padre. Pero si lo podemos ver de una forma humana, son los tribans de Jehová Dios de los cielos. Es el ente que se pone a través de cuando ve un pecador, y se acerca realmente al Padre por lo que hizo Jesús en la cruz. Automáticamente ese clamor, esa voz llega al Padre. Ya no llega por sacerdote, sino llega a través de ese lente que se pone, que es la sangre de Cristo, y llega al trono de la gracia y automáticamente lo ve con ojos de amor. O sea que ahorita lo que está es el filtro que todo pecador puede ver Jehová Dios cuando clama y llega al trono de la gracia. Amén. Ese es el abogado por sí. Sí. Pero y aquí lo dice, aquí lo acabamos de leer ahorita. Miren, dice, nuestro Señor Jesucristo resucitó de los muertos, ¿verdad? Ascendió al cielo, ¿y qué hizo? Y se sentó como nuestro sumo sacerdote a la diestra del Padre, y dice, o sea, que Jesucristo en este momento está a la diestra del Padre, perdonando pecados, salvando almas, ¿verdad? Rescatando todo aquel que está aceptando a Jesucristo como su Salvador, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué? Porque Él dice que de una vez por todas, ¿verdad?, pagó la culpa de nosotros. Entonces, ahí es donde está Jesucristo, intercediendo por cada uno de nosotros, para cuando nosotros fallamos, cuando nosotros cometemos algún agravio ante el Señor, ¿verdad?
viene Jesucristo y le dice, Padre, acuérdate que yo di mi vida por él, ¿verdad? Acuérdate que yo lo salvé. Entonces, ese es el trabajo de Jesucristo, estar intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora no hay ningún hombre que intercede por nosotros. Que no tenemos que llevar, por decirlo así, una cantidad de dinero, o no tenemos que caminar, ¿verdad? De rodillas, o no tenemos que dando latigazos, amén, para que nuestra culpa sea perdonada, o flagelándonos nosotros mismos. No, sino que ahora mismo lo único que tenemos que hacer es reconocer, ¿verdad?, que le hemos fallado, que le hemos ofendido, y entonces Él está intercediendo por el Padre, como sumo sacerdote, que era el trabajo que hacían los sacerdotes aquí en la tierra en el tiempo de la ley, ¿verdad? Bueno, dice, en el nuevo sacerdocio que anuncia el Evangelio se hizo necesario también un cambio de ley. En el versículo 11 se nos enseña que fue bajo el sacerdocio levítico que el pueblo recibió la ley. Moisés, el mediador de la ley, era un levita, Éxodo 2:1. También lo era Aarón, su hermano, quien fue el sumo sacerdote de la ley. Al leer la palabra hallamos que la mayoría de las leyes que Dios entregó a Moisés para Israel estaba relacionada con el tabernáculo, el culto, las ofrendas y el sacerdocio. Todo estaba vinculado con el intento divino de reconciliar al hombre con su Creador. Pero ahora que se estableció un nuevo sacerdocio, aquellas leyes se hicieron inútiles. Y como ya les decía, ¿verdad?, ¿cuáles leyes se hicieron inútiles? ¿Cuáles son las que ahora dejaron de funcionar? Fueron las leyes ceremoniales, ¿verdad? Pero la ley moral sigue estando en nuestra mente. ¿Por qué? Porque la ley ceremonial es la que nos... en aquel entonces, cuando el pueblo de Israel venía a presentar sus pecados, como dice, ellos venían y eran perdonadas su culpa, pero la ley, ¿verdad?, que los acusaba constantemente eran los 10 mandamientos. Aunque era perdonada su culpa porque ya habían ofrecido su ofrenda, pero todavía había algo que los estaba finalmente acusando, ¿verdad? Diciéndole, fallaste, eres esto, eres el otro, y cosas que ahora en Jesucristo nosotros, dice que Él, cuando nosotros venimos, borra completamente nuestro pasado. Y así nosotros queremos seguir pensando, recordando las cosas que hicimos en el pasado, diciendo que nosotros mismos pensando, ¿verdad?, que no merecemos porque fuimos esto, fuimos el otro, ya problema de nosotros, pero ya el Señor dice que completamente lo borra, ¿verdad?, todo pecado. O sea, ante el Señor quedamos limpios, ¿verdad?, como cuando borramos un archivo en la computadora, ¿verdad?, agarramos, le ponemos delete y se borra completamente todo. Así nuestros pecados son perdonados. Ciertas religiones no pueden tal vez hablar de esto porque no les sirve a ellos, como decía anteriormente. Hay que estar, no les conviene por el dinero. Hay que hacer tantas cosas, tanto esto, tanto lo otro, o sea, tiene que pagar tanto, tiene que pagar tanto. Pero la ley en realidad no ha sido quitada. Él dijo, no es que vengo a quitarla. El Señor no dijo eso. Él vino a cumplirla. Amén. Pero a ellos no les conviene quitar eso por sus beneficios. Sí, porque en Romanos 7 dice que la ley era santa, ¿verdad? Y si era santa, pues tenía mucho que ver, ¿no?, en el pueblo del Señor. Pero, como usted dice, ellos, pues, en sus ritos, ¿verdad?, creen que la muerte, como dije al principio, creen que la muerte de Jesucristo no fue suficiente. Por eso ellos siguen diciendo, añadiendo, ¿verdad? Y eso mismo pasaba con el pueblo de Israel. Fallaban, venían, pero después tenían que venir otra vez para que su pecado, y así lo hacían continuamente. Entonces ellos siguen siguiendo estos ritos y esas tradiciones, acomodándolas a su manera. Entonces dice, las enseñanzas es que Dios ha establecido una manera mejor para relacionarnos con Él. Estas nuevas reglas divinas en la gracia excluyen el tener que ir a un lugar único en la tierra para pedir perdón. En Cristo no tenemos que esperar que el sacerdote pida primero perdón por sus pecados y después por los del pueblo. También el nuevo sacerdote excluye el derramamiento de la sangre de animales y su ofrecimiento a Dios. Y como si fuera poco, excluye también la tribu de Leví como la única de la cual Dios llamó para el sacerdocio. El día en que Jesucristo nació, el día en que Jesucristo murió,
¿verdad? Ahí quedó eliminada completamente, ¿verdad? Ese tipo de sacerdocio, porque dice que el último profeta fue Juan el Bautista, ¿verdad? Y ahí en adelante pues ya nada de eso tendría valor, sino que como Jesucristo vino, ¿verdad?, a cumplir la ley, tal y como lo habían dicho los profetas, y desde ahí en adelante empezamos a vivir por la gracia. Tal vez, hermanos, nosotros como no estamos relacionados un poco, ¿verdad?, con lo que fue todas estas leyes, estas tradiciones, ¿verdad?, pues a veces lo hallamos fácil cambiar, pero para esa gente, ¿verdad?, que estaba mezclado, que estaba involucrada en todo eso, no era fácil, y lo vemos claramente cuando con una persona católica, ¿verdad? Qué tan difícil es dejar el catolicismo, ¿verdad?, y venir al evangelio, porque está lleno de mentiras, está lleno de tradiciones, está lleno de, pues, de liturgias, ¿verdad?, católicas, pero nos damos cuenta que ahora en nosotros nos damos cuenta que no es tan complicado como lo veíamos cuando estábamos, ¿verdad?, metidos en este tipo de religiones. Dice, y como si fuera poco, excluye también a la tribu de Leví. Dice, como da a entender el versículo 13, Cristo, nuestro sacerdote, vino de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar en el tabernáculo. El sacerdocio de Cristo es superior al de Aarón, por lo cual sustituyó para siempre, y todo esto a nuestro favor, ¿verdad? O sea, de que si ellos por un tiempo, hermanos, estuvieron haciendo lo que Dios les dijo, pero nunca se imaginaron, ¿verdad?, que era Jesucristo venía a terminar con esta ley, que Jesucristo venía a terminar con todos estos tipos de ritos y ceremonias. Lo que ellos no se explicaban, hermanos, era cómo Jesucristo, no siendo levita, podía venir a pagar por todo esto, y mucho menos creer de que en la cruz del Calvario, ¿verdad?, verlo desangrado, verlo sufriendo, ¿verdad?, pues no cabía en su mente, ¿verdad?, porque estaban tan llenos de religión, estaban tan llenos de tradiciones que les era imposible aceptarlo como Salvador. Dice, alguien quería agregar más del punto número 1 acerca de lo que hemos estado hablando. Bueno, vamos a continuar. La necesidad de un nuevo sacerdote. Dice, las escrituras manifiestan que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Por la palabra sabemos que Judá fue el cuarto hijo de Jacob con su esposa Lea. Entre las tribus de Israel, Judá llegó a ser una de las más prósperas y fuertes y llegó a ocupar el lugar de preeminencia en Israel, bajo los reinos de David y Salomón, alrededor del año 931 a.C., cuando se dividió el reino de Israel. Judá cobró aún mayor relevancia, pues se estableció como el reino del sur, y posteriormente la ciudad amada de Jerusalén fue su capital. Pero la enseñanza del versículo 14 es que Moisés no habló nada acerca de la tribu de Judá en relación al sacerdocio. Por la elección exclusiva de la tribu de Leví para servir al sacerdocio, cualquiera de otra tribu que se acercase al tabernáculo para tomar ese lugar sería castigado con la muerte. Un ejemplo de ello fue el caso de Urías, rey de Judá, quien entró en el templo para quemar incienso en el altar del incienso, y fue castigado con la lepra hasta la muerte, ¿verdad? Vemos claramente que para llegar a ser sacerdote tenía que ser una persona pura. ¿Por qué? Porque aunque fuera de la tribu de Leví, aunque fuera descendiente de Aarón, ¿verdad?, si tenía algún defecto en su cuerpo, ya no era apto para ejercer, ¿verdad?, este tipo de ceremonia. ¿Por qué? Porque había establecido como 142 cosas, ¿verdad?, o que tenía que ser limpio, ¿verdad?, que no tenía que tener ninguna mancha para llegar a ser sacerdote. Pero ahora en Jesucristo, por eso si alguien venía a morir, si alguien venía a presentarse, tendría que ser una persona sin pecado, una persona que fuera limpio completamente para que pudiera ejercer este privilegio. Pero y el único que llenó estos requisitos fue Jesucristo, ¿verdad?, con su vida, porque él no tenía pecado, ¿verdad?, era una persona santa, una persona intachable.
pues era el único indicado para que viniera a ejercer esa como sacerdote. Dice, el énfasis del escritor es que Cristo, nuestro sacerdote, vino de la tribu de Judá. Aquí aprendemos que la relación de Cristo con la tribu de Judá es algo manifiesto. Se sabía que de ahí venía el Señor. En Salmo 132:11 se nos enseña cómo el Señor juró a David que su descendencia habría de poner sobre su trono. Simbólicamente, Cristo es la vara que salió del tronco de Isaí y el vástago que retoñó de sus raíces. Dice Isaías 11:1. Isaías fue el padre de David, quien era también de la tribu de Judá. En Romanos 1:3 se testifica en forma clara que Jesucristo era del linaje del rey David, según la carne. Por tanto, el sacerdocio de Cristo está relacionado con su reino. Cristo, como nuestro sumo sacerdote, traspasó los cielos y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, ¿verdad? Debemos asumir una actitud de respeto hacia Dios, pues Él es quien es el autor de la ley, tiene el derecho de cambiarla. En Cristo se establece una mejor esperanza con la cual nos acercamos a Dios, ¿verdad? Podemos pues sentirnos, hermanos, dichosos, podemos sentirnos afortunados de que todo lo que Dios planeó en el pasado con relación a la salvación, con relación al único sacerdocio, fue para nuestro beneficio, y por eso ahora nosotros podemos gozar de esa salvación, ¿verdad? Aunque podemos pensar, hermanos, de que venimos a Jesucristo, nos perdonamos, Dios nos perdona, ¿verdad? Somos salvos, pero eso no es todo, hermanos. Tenemos que demostrar, ¿verdad?, que verdaderamente somos salvos. Tenemos que demostrar que verdaderamente somos libres, de que lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad?, no fue en vano en nosotros. ¿Por qué? Porque si seguimos en lo mismo, si seguimos haciendo las cosas del mundo, si seguimos pues haciendo lo que hacíamos antes, entonces no hemos creído firmemente lo que el Señor hizo en nosotros, ¿verdad? Tiene que haber ese cambio de actitud, ese cambio de personalidad, ese cambio, ¿verdad?, de la vida pasada a la vida nueva. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor quiere implantar en nosotros, su reino. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros reflejemos, ¿verdad?, que somos hijos de Dios. Nuestro sacerdote es constituido conforme al orden de Melquisedec. Aquí vamos a entrar a ver cómo viene o cómo Dios permitió que sucedieran esto de Melquisedec. En Génesis 11, 18, 20 se nos habla de Melquisedec como quien apareció a Abraham, que era de Salem y sacerdote de Dios, que sacó pan y vino y bendijo a Abraham en el nombre del Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra. El nombre Melquisedec significa rey de justicia, y al ser rey de Salem, también rey de paz. En la historia de su aparición a Abraham, Melquisedec aparece sin padre, sin madre, sin genealogía, no tiene principio de días ni fin de vida. En hebreo se nos dice que él es hecho semejante al Hijo de Dios y que permanece sacerdote para siempre, que es mayor que Abraham y que su genealogía no es contada entre los hijos de Leví. Los sacerdotes hijos de Leví eran hombres mortales, pero de Melquisedec se da testimonio de que vive, ¿verdad? O sea, de que nosotros tenemos ese privilegio, ¿verdad?, de contar ahora con el único sacerdote que vive para siempre, ¿verdad?, y está sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Antes era difícil para los judíos, para los que guardaban la ley y la estaban viviendo. Llegó un momento en que a ellos se les llegó a convertir en una carga, ¿verdad? Ya no, al principio a lo mejor pues lo hacían bien, pero después para ellos era una carga que ni ellos podían llevar. ¿Por qué? Porque cuando las cosas, hermanos, no se hacen con el corazón, no se hacen de buena voluntad, ¿verdad?, se hace fastidioso. Y, o sea, al principio puede uno aguantar un poco, pero después del tiempo, ¿verdad?, estas cosas empiezan pues como a oprimirnos un poco. Sin embargo, ¿verdad?, nosotros tenemos ese privilegio de que tenemos ese sacerdote y él ya todo lo hizo por nosotros.
Por eso no necesitamos de nada más, hermano. No necesitamos, ¿verdad?, de hacer algo para que seamos salvos, sino que Jesucristo lo hizo de una vez y por todo por nosotros. Dice, Cristo fue constituido sacerdote a semejanza de Melquisedec y no conforme a la ley del mandamiento en cuanto a la descendencia de Cristo como Melquisedec. Él resucitó de los muertos para nuestra justificación y nosotros somos hechos justicia de Dios, ¿verdad? Dice Melquisedec, rey de paz, Cristo el príncipe de paz, al igual que Melquisedec, Cristo también dio al pan y él vino a sus discípulos para dar a entender su cuerpo, su sangre serían ofrecidos para el beneficio eterno de todos los que creyeran en él, ¿verdad? Hay un paralelo entre Melquisedec y Jesucristo y lo podemos ver claramente, cómo Jesucristo vino nuevamente a tomar, ¿verdad?, lo que Melquisedec había dicho o lo que Melquisedec había hecho y pudo así, hermanos, cumplir con la palabra. Dice, como Melquisedec bendijo a Abraham, nosotros somos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. La elección de Cristo como sacerdotes conforme a la vida indestructible que posee. Debemos amar a Cristo, quien intercede siempre por nosotros y puede presentar al Padre la garantía de su sangre derramada para la remisión de nuestros pecados. Debemos tener una actitud y conducta acordes a este beneficio gratuito de que recibimos diariamente del Señor Jesús. Hermanos, en Cristo Jesús estamos completos, no nos hace falta nada. Dice la palabra del Señor allá en Efesios 1:5, por ahí así, que dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿verdad? Desde el momento en que nosotros aceptamos a Jesucristo, el Señor nos sella con su Espíritu, el Señor nos llena con su Santo Espíritu, ¿verdad? Y ya después, pues, nos queda a nosotros, ¿verdad?, ser leal a lo que el Señor hizo por nosotros. Por eso es que hoy en día, hermanos, no podemos esperar. Si alguien piensa que necesitamos todavía recibir de Dios algo, el Señor ya nos lo dio todo. Ya no tenemos todo. Por eso yo no muy estoy de acuerdo cuando vienen estos hermanitos y dicen te bendigo en el nombre de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta es una palabra católica. ¿Quiénes son los? Eso lo hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y los sacerdotes, pues, de hoy en día, los curas y todo eso también quieren tomar el puesto de que yo te bendigo, pues también tienen autoridad de excomulgarlo a la gente, ¿verdad? Te bendigo, te excomulgo, ¿verdad? Cuando no necesitamos, hermanos, que alguien nos diga te bendigo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice en la Biblia que el Señor ya nos bendijo de una vez y para siempre. Eso es lo que el Padre vino a hacer a favor de nosotros. Vamos a estar viendo ya, faltan 10 minutitos, bueno, algunos puntos aquí que son de gran importancia, ¿verdad? Ya para el último punto. Dice la necesidad de un solo sacrificio por los pecados. Dice, el versículo 11 aquí manifiesta la insuficiencia de los sacrificios que se ofrecían según la ley para quitar los pecados de los hombres. Primero, eran insuficientes por la necesidad de sustituir a los sacerdotes debido a que por la muerte no podía continuar. Esto hacía clara la necesidad de un sacerdote que viviera para siempre y que pudiera ofrecer una sola ofrenda satisfactoria ante la justicia de Dios. Solo el Señor Jesucristo, resucitado entre los muertos, puede cumplir esa condición para tener un sacerdocio inmutable. Bendito sea el nombre del Señor. Asimismo, los sacrificios según la ley debían ser ofrecidos diariamente porque no tenían el poder de purificar interiormente al pecador. Cuando leemos que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana, ¿verdad? O sea que continuamente lo que ellos traían, ¿verdad?, no era suficiente para pagar la deuda o lo que ellos estaban haciendo. Pero dice que el Señor era más misericordioso, por eso dice que cada mañana sus misericordias son nuevas. Eso era lo que a ellos los mantenía, ¿verdad?, todavía haciendo
pues lo que estaban haciendo. Debemos entender que a pesar de los sacrificios de la ley, el hombre amanecía pecador ante los ojos de Dios. Por eso nos podemos preguntar nosotros cuántos pecados cometemos al día, ¿verdad? Si pudiéramos decir, hoy en este día no pequé porque no me enojé, en este día no hice esto, sino que dice la palabra del Señor, hermano, que estamos pecando continuamente, ¿verdad? Día y noche, con nuestros pensamientos, con nuestro acto, ¿verdad? Con cada cosa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? También venir todos los días y pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Cada día tenemos que presentarnos al Señor diciéndole, Señor, perdóname, porque somos pecadores, hermano. Estamos en un cuerpo que continuamente peca. Los sacrificios de aquellas víctimas no servían para expiar el pecado durante mucho tiempo. Por tanto, el sacerdote debía amanecer frente al altar del holocausto para ofrecer temprano a la víctima por el pecado y entrar al lugar santo a ministrar la reconciliación. Todo esto ocurría en el tabernáculo llamado de reunión, porque allí, a través de aquellos sacrificios diarios, la ira de Dios contra el pecador era apaciguada y concedía perdón a su pueblo. Pero aquí, hermano, era algo establecido por Dios. No era que ellos, no era que los sacerdotes, no era que ellos lo establecían a su manera, ¿verdad? Para su propio beneficio, como hoy en día pasa, para sus propios intereses, ¿verdad? Sino que todo tenía un orden y tenían que ir conforme a ese orden, si no, no funcionaba. Si el sacerdote dice que cuando iba, antes de presentar la ofrenda, tenía primeramente que presentar por él, ¿verdad? Su ofrenda, por si acaso había fallado, o sea que no era perfecto tampoco, sino que después de ahí entonces podían recibir la ofrenda de los pecadores, de los que venían, ¿verdad?, a traer sus ofrendas para ser perdonados. Los sacrificios ofrecidos según la ley nunca pueden quitar los pecados, después que la víctima por el pecado era ofrecida en el altar. Todavía en la conciencia del pecador quedaba la acusación de haber transgredido la ley moral de Dios. Debemos entender que el propósito divino era alumbrar el camino hacia un sacrificio definitivo y único que tuviera el poder de quitar el pecado del mundo. Pablo nos enseña que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, en quien el hombre es justificado por la fe. Los creyentes debemos tener un sentido de gratitud hacia nuestro Salvador, quien murió, resucitó y ascendió a los cielos para mediar a nuestro favor. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, el sacrificio único de Cristo hizo perfectos a los santificados. El escritor hebreo se refiere a la muerte de Jesús en la cruz como un sacrificio ofrecido por Cristo mismo. Debemos recordar que la entrega del Cordero de Dios al matadero fue una iniciativa de Dios Padre, donde el Hijo participó con un pleno acuerdo, con absoluta conciencia y amor. Cristo mismo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Su muerte en la cruz fue una ofrenda que resultó ser de olor fragante al Padre Celestial. Hermanos, nada de lo que venía aconteciendo, nada de lo que venía pasando desde el día, ¿verdad?, desde Abraham, desde Moisés hasta hoy en día, nada de eso fue que estuvo pasando por casualidad, ¿verdad? Que nada estuvo pasando como que el tiempo, las circunstancias lo iba poniendo para que sucediera así, sino que estaba haciendo ya planeado por el Señor de que estas cosas fueran así. Y el Señor movió pueblos, el Señor movió gentes, el Señor movió todo lo que se venía presentando, ¿verdad? Para que pudiera llevarse a cabo lo que Él había planeado. Si no, pues podemos verlo a través de la historia, todo lo que venía aconteciendo. A diferencia de los sacrificios, según la ley, nuestro Salvador ofreció una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, la perfección de su vida en la cual no hubo maldad. Fue uno de los ingredientes necesarios para que un solo sacrificio fuera suficiente. Junto a eso, en la cruz, Jesús llevaría los pecados de todo el hombre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Además, cuando Cristo resucitó y subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y trasladó al paraíso celestial
las almas de los santos que estaban en el Seol, en el seno de Abraham, ¿verdad? Aquí nos damos cuenta de que desde Abraham hasta Jesucristo la ley nos salvaba, ¿verdad? Tuvo que venir Jesucristo a dar su vida, tuvo que venir Jesucristo a morir, ¿verdad? Como un cordero santo, ¿verdad? Como un sacerdote verdadero, para que pudiera venir a rescatar esa gente que pues caminaron pues en santidad, que caminaron rectos, que anduvieron en justicia, ¿verdad? Para que el Señor los pudiera trasladar al cielo. Por eso es lo que estamos viendo ahorita, que como la ley no salvaba, como la ley no pudo salvar a nadie, sino solamente Jesucristo, ¿verdad? Era apto para poder venir a salvar a los que caminaban conforme la palabra del Señor. Por eso dice la palabra aquí que llevó cautivo a la cautividad y trasladó al paraíso celestial las almas de los santos que estaban en el Seol, en el seno de Abraham, ¿verdad? Así va a acontecer también el día en que Él venga por nosotros, ¿verdad? Todos los que hemos muerto, pues vamos a resucitarnos y Él nos va a llevar al paraíso celestial. También también un testimonio del valor absoluto del sacrificio del Cordero es que Él pudo clamar a dar su vida, consumado es. Cuando Él dijo consumado es, como sabemos, desde ahí se acabó ya los sacrificios, se acabó ya la culpa, ¿verdad? De ahí para en adelante solo faltaba, ¿verdad? Pues bueno, de ahí en adelante solamente nos damos cuenta que Él, ¿verdad? Con su sangre, de una vez y por todas, nos salvó, nos perdonó y nos limpió para que tuviéramos ese acceso directo con el Padre. Pero una de las evidencias más gloriosas a favor de la aceptación divina de la ofrenda del Señor en la cruz es que se pudo sentar a la diestra de Dios. Sobre el versículo 13 sabemos que a partir de sentarse a la derecha del Padre está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, ¿verdad? Los enemigos de Cristo han sido también los enemigos de la iglesia a través de los siglos, pero ni aún en las puertas del Hades ha prevalecido en contra de la iglesia del Señor, aunque el postrer enemigo, la muerte, ha de ser destruido para siempre, ¿verdad? Jesucristo también está esperando ese momento cuando el Padre haga justicia, ¿verdad? Y sean vengados de su pueblo, su iglesia, de todos aquellos que hasta hoy en día le están haciendo daño. Y por eso, hermanos, podemos pensar de que aunque se levanten hombres, ¿verdad? Aunque se levanten gobiernos queriendo aplastar a la iglesia, ¿verdad? Que traigan leyes y todo eso no va a pasar, ¿verdad? Hasta que Jesucristo venga por su iglesia. Así de que si hoy en día estamos aquí tranquilos, hermanos, sepamos de que el Señor de una u otra manera nos va a guardar, nos va a mantener, ¿verdad?, en sus manos. ¿Por qué? Porque esto nunca va a terminar, sino que pues el Señor nos va a resguardar en todo momento. Dice, debemos tener una conducta de fe, de ir al cumplimiento de la gran comisión con plena certeza de que servimos a Cristo, Cristo vencedor. Nada nos debe detener, nada nos debe de parar de cumplir la palabra del Señor, ¿verdad? Hermano, sí, yo como testimonio quiero decirle, hermano, que a través de Cristo, gracias a Dios por Él, que tenemos acceso y estar como dije anteriormente, darle honra, gloria, orar a Él. Ayer estaba oyendo las noticias en mi país. Estamos, hermanos, al punto. Están quitando las oraciones de las escuelas. Ya el presidente dijo que no más oraciones, que no más esto, que no más nada de eso en las escuelas. Hermano, nuestro país es un país de paz. Una lástima, hermano, ya ver esto. Pero ¿qué nos queda a nosotros? Clamar, orar. Gracias que tenemos al Señor para acceso, para entrar a orar y decirle las cosas al Señor. Amén. Sí, yo estaba viendo también hace 2 o 3 días que nos decía como dice que al lado del mandamiento pusieron al
diablo, la estatua de Satanás, ¿verdad? Hablando de mandamientos. O sea, hermanos, todas estas cosas es necesario que Me dan acontezcan. ganas hasta de llorar, hermano, de llorar, se me hincha la piel, hermano. Sí, como gente bien aferrada, ¿verdad? Se disponen a ser enemigos de Jesucristo, a rechazar todo lo que tenga que ver de Dios. Voy a leer el estudio, el resumen general ya para terminar. Ya el tiempo nos avanzó. Dice, para que entendamos más o menos de lo que hemos venido hablando en todo este tiempo, ¿verdad? Dice, en nuestro estudio ha quedado claro que los hijos de Dios hemos sido bendecidos con el sacerdocio de Cristo a nuestro favor, debido a que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza a través de las edades. Siempre ha sido una demanda divina el hecho que los hombres sean santificados y puedan servir a su Creador. Para la ley dada a Moisés no satisface tal necesidad y se hizo necesario un cambio de sacerdocio, de sacrificios y de la misma ley. Por eso Cristo no vino a este mundo como descendiente de la tribu de Leví, sino que de otra tribu, porque venía a ser algo diferente y superior a lo que hacían los levitas en los sacrificios por el pecado. Cuando nuestro Señor vino al vientre de María, ya era Dios eterno y creador del universo. Él no comenzó a existir cuando nació, pues antes que Abraham fuese ya era él. Y así como Melquisedec vino al encuentro de Abraham y no se dice nada de su padre, de su madre, de su genealogía y del principio de sus días ni del fin de su vida, Cristo fue hecho sacerdote para siempre según ese mismo orden de aquel rey de Salem. Ahora Cristo es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y desde el trono celestial intercede a favor de los que creen en él. Su ofrenda perfecta hecha en la cruz por los pecados del mundo fue acepta por el Padre, y ahora por medio de él nos podemos acercar confiadamente a Dios. Debemos saber estas grandes verdades del Evangelio, amarlas y conducirlo en una vida de piedad que sea acorde con el gran costo de nuestra salvación. Amén. Bueno, Dios le bendiga, le guarde, y gracias por sus comentarios, ¿verdad? Por sus sonrisas, ¿verdad? Amén. Y por su presencia. Dios les bendiga.